Mi nombre es Sor Magdalena, y a mis 58 años he dedicado casi toda mi vida a la paz silenciosa de este monasterio. Aquí, donde los días transcurren en una calma interminable, me he encontrado, me he perdido, y poco a poco he construido un refugio contra los impulsos del mundo exterior. De todas las hermanas, soy la más alta y mi piel clara destaca en medio de los tonos oscuros de nuestros hábitos. Aún mantengo un cuerpo esbelto, quizá por la disciplina o la vida simple que llevamos. Me recuerdo a menudo que esa fortaleza física es parte de mi promesa, un recordatorio del compromiso que hice hace tantos años. Sin embargo, confieso que últimamente he sentido como algo en mí comienza ya a quebrarse. Cada vez que visito el pequeño pueblo cercano a Barcelona para hacer algunas compras o simplemente llevar a cabo tareas para la congregación, siento que una fuerza invisible me jala, me arrastra hacia una vida que no conozco, pero que, de algún modo, parece llamarme. El pueblo no es más que un conjunto de calles antiguas con casas pintadas en tonos tierra y balcones llenos de geranios y jazmines que perfuman el aire. Conozco a muchos de los habitantes de vista, y aunque suelo mantener una distancia cordial, hay algo en la calidez de sus sonrisas, en sus saludos amables, que me llena de una mezcla de deseo y melancolía. Cada vez que paseo por sus callejones, me invaden pensamientos que no corresponden a una mujer consagrada como yo. Hace poco, mientras recorría una de esas callejuelas, noté cómo los escaparates de las tiendas brillaban con colores y objetos que parecían más vibrantes que nunca. Las telas finas, los perfumes que se abrían por las puertas abiertas de las perfumerías, los murmullos de conversaciones en las terrazas. Todo se tornaba una tentación constante, una prueba que debía superar, pero que, para ser sincera, ya no deseaba resistir. A veces pienso, ¿en qué se ha convertido esta resistencia? ¿Es acaso una coraza que me impide vivir plenamente? Recuerdo cómo, años atrás, el simple hecho de ver estos escaparates me hacía reafirmar mi fe, sentir que efectivamente había elegido el camino correcto al rechazar todas esas superficialidades. Sin embargo, en los últimos tiempos, la resistencia se ha vuelto un esfuerzo casi doloroso. A veces, cuando paso junto a una tienda de telas, veo reflejada en el cristal a una mujer que no reconozco del todo. Una mujer que parece añorar algo que ha perdido, o que, tal vez, nunca tuvo. Y está también esa pastelería en la esquina, donde el aroma de los bizcochos recién horneados me envuelve y despierta en mí recuerdos lejanos de una juventud en la que esos placeres eran tan normales, tan naturales. ¿En qué momento dejé de desear una vida común? ¿O será que nunca dejé de desear, pero que los votos silenciaron ese anhelo? Las preguntas se amontonan en mi mente cada vez que recorro las calles del pueblo. Y, aunque intento apartarlas, regresan una y otra vez con mayor fuerza y claridad. El último domingo, mientras esperaba el autobús para volver al monasterio, un hombre se sentó a mi lado en el banco de la parada. Era un hombre sencillo, con el cabello entrecano y un porte tranquilo. No cruzamos más que unas pocas palabras de cortesía, pero algo en su mirada, en su tono al hablar, hizo que mi corazón se agitara como si algo dormido en mí hubiera despertado de golpe. Me asusté de mí misma, de esa respuesta visceral que no había sentido en tanto tiempo. Y pasé el resto del día intentando entender qué había ocurrido en esos breves instantes. No puedo negar que estos pensamientos me llenan de una culpa profunda. En el silencio de mi celda, me arrodillo cada noche suplicando que Dios me dé la fortaleza para apagar estos deseos mundanos que insidiosamente intentan abrirse camino en mi vida. Sin embargo, parece que cuanto más rezo, más intensos se vuelven. Es como si el simple acto de pedir que se disipen los hiciera crecer, como si este vacío dentro de mí se alimentara de esa resistencia
y encontrara en ella una razón para persistir. Hay momentos en los que me detengo en la plaza del pueblo solo para observar a las familias que se reúnen en las terrazas, a los niños que corretean, a las parejas que caminan de la mano. Miro sus rostros y no puedo evitar imaginar qué sentirán, qué tipo de paso de amor comparten. Y en esos instantes, una tristeza profunda embarga una certeza de que quizás mi vida, a pesar de toda la devoción y el sacrificio, carece de ese tipo de amor que nunca he experimentado. ¿Será posible que esta vida que elegí, esta vida de servicio, no sea suficiente para llenar todas las partes de mi alma? La última vez que visité el pueblo, me encontré a mí misma deteniéndome frente a una pequeña tienda de recuerdos, donde una serie de collares y pulseras brillaban a la luz del sol. Recuerdo que, sin darme cuenta, estiré la mano hacia uno de esos collares, imaginando por un segundo cómo se vería en mi cuello, cómo resaltaría sobre la palidez de mi piel. En ese momento me sobresalté al considerar que algo tan frívolo fuera una transgresión. Pero por más que me alejé de ese escaparate, la imagen de mí y de mi reflejo continuaron persiguiéndome. Al regresar al monasterio esa tarde, la sensación de vacío era más intensa que nunca. Caminé por los largos pasillos de piedra, observando las figuras de las otras hermanas que oraban o se ocupaban de sus labores, y me pregunté si alguna de ellas había sentido alguna vez esta soledad profunda, esta sensación de que, a pesar de estar rodeada de paz, algo faltaba en su vida. Mientras me arrodillaba en la capilla, intentando encontrar consuelo en la oración, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿He desperdiciado mi vida? Sentí un miedo profundo al considerar esa posibilidad. ¿Y si esta existencia dedicada a la fe y al sacrificio no era suficiente para llenar todos los recovecos de mi alma? La idea me llenó de un pavor que no pude disimular. Me aferré a mis cuentas de oración con fuerza, intentando sin éxito acallar esa voz que parecía brotar desde lo más profundo de mi ser. Cada día que pasa, siento que mi resistencia se debilita, que mis pensamientos se llenan de preguntas y deseos que no deberían existir. Y sin embargo, no puedo evitar sentir que quizás estos anhelos reprimidos son una parte de mí que he ignorado durante demasiado tiempo. En estos instantes, cuando regreso al monasterio después de un día en el pueblo, siento que una parte de mí se queda allí, atrapada en las luces y sonidos de esa vida que he jurado dejar atrás. Era una tarde tranquila y cálida, como tantas otras, y allí estaba yo, sentada en la parada de autobús. Después de terminar mis recados en el pueblo, a pesar de los años que llevaba esperando en esa misma banca, mi corazón siempre se llenaba de una extraña emoción al ver a Alejandro cruzar la calle desde el pequeño negocio donde trabajaba. Su figura esbelta y su paso firme eran inconfundibles. Y esa melena de rizos oscuros y largos que caía desordenada sobre sus hombros le daba un aire despreocupado y libre que, confieso, me llenaba de curiosidad. Alejandro tenía una personalidad vaga y un tono ligeramente irreverente que contrastaba con mi vida monástica. No era un muchacho devoto. En realidad, no compartía en absoluto mis creencias. A menudo, nuestras charlas se tornaban en amables discusiones en las que él, con su juventud y su lógica a veces atrevida, intentaba desafiar mis argumentos sobre la fe. «Sor Magdalena», decía siempre con ese tono juguetón, ¿no me dice que de verdad cree en todas esas historias? ¿No piensa que todo eso puede ser un mero consuelo para la gente que no sabe a dónde ir? A veces pienso que usted es demasiado inteligente para dejarse llevar por esas creencias. «Ah, Alejandro», respondía con paciencia y una sonrisa en los labios. «Con el tiempo entenderás que la fe no es solo una colección de historias. Es algo que nos sostiene, algo que nos guía, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
Llegará el día en que tú mismo sentirás esa necesidad de encontrar algo más allá de lo que puedes ver o tocar. Él me miraba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, como si intentara desentrañar el misterio que me envolvía. Yo, a su vez, disfrutaba de esas conversaciones. Eran un pequeño respiro, un recordatorio de ese mundo fuera del monasterio que alguna vez dejé atrás, pero que al menos en esos momentos se hacía presente de manera inesperada. A veces, durante esas pláticas, él apoyaba un pie en la pared y cruzaba los brazos, mostrándose seguro de sí mismo. Sus rizos oscilaban ligeramente con cada movimiento, y su piel bronceada bajo el sol de la tarde parecía resplandecer. Era posible no notar su belleza juvenil y esa vitalidad que irradiaba sin apenas proponérselo. Intentaba, claro, apartar esos pensamientos, pero cada vez era más difícil ignorar la atracción inexplicable que me provocaba su presencia. Mientras esperaba el autobús, él solía acompañarme hasta que lo veía desaparecer en la distancia. Había algo en su manera de escucharme, de observarme mientras le hablaba de Dios, de la vida y de cómo la fe puede sostenernos cuando no tenemos nada más. En esos instantes podía notar su mirada fija en mí con una intensidad que me desarmaba. Aunque era joven y despreocupado, yo percibía en sus ojos una ternura contenida, como si, a pesar de no comprender mi vocación, respetara mi decisión y la valorara más de lo que dejaba ver. ¿No se cansa de estar siempre tan tranquila, Sor Magdalena?, me preguntó Alejandro a veces, con un dejo de provocación en su voz. No le daban ganas de romper un poco las reglas. Me reía suavemente y le respondía con tranquilidad. La paz que encuentras al seguir el camino que te corresponde es mucho más gratificante que cualquier ruptura. Alejandro, tú mismo lo verás algún día. No estoy tan segura, contestaba, sacudiendo la cabeza mientras me miraba con esos ojos oscuros llenos de curiosidad. Pero tal vez algún día me demuestres que estoy equivocada. Nuestros intercambios siempre concluían de forma amistosa, y yo subía al autobús sintiendo una mezcla de paz y emoción que era difícil de explicar. A medida que el vehículo avanzaba, mis pensamientos volvían invariablemente hacia él. Me encontraba recordando sus palabras, su sonrisa, la forma en que su cabello caía en rizos oscuros alrededor de su rostro. Esa misma imagen se repetía en mi mente a lo largo del trayecto mientras los paisajes rurales pasaban fugazmente frente a mí. Era extraño, pero empezaba a preguntarme cómo sería su vida fuera del trabajo. ¿Qué clase de sueños y deseos albergaba? ¿Tendría alguien especial esperándolo? ¿Sería capaz de encontrar algún día ese equilibrio que yo tanto intentaba transmitirle? Cada una de esas preguntas me mantenía sumida en pensamientos mientras el autobús recorría el camino de vuelta al monasterio. Y, aunque intentaba sacudir esas imágenes de mi mente, se resistían a desaparecer, como si hubieran encontrado un pequeño refugio en mi interior. Cuando finalmente llegaba al monasterio, me dirigía a mis labores con una mente dividida. Mientras mis manos trabajaban, mi espíritu seguía recordando la calidez de esas conversaciones y la imagen de Alejandro despidiéndose desde la acera, hasta que su figura desaparecía en la distancia. ¿Por qué, después de tantos años de servicio y dedicación, sentía que algo en mi vida comenzaba a tambalearse? Por otro lado, me preguntaba si, en algún rincón de su mente, también se acordaría de mí. Quizás no con la intensidad que yo sentía, pero una parte de mí deseaba que al menos por un momento pensara en esas charlas y en la paz que yo intentaba transmitirle. ¿Acaso él también veía en mí algo más allá de una mujer de fe, una figura espiritual? Sin embargo, Alejandro nunca dejaba ver abiertamente ninguna señal de interés romántico o personal hacia mí. Parecía más bien cautivado por la idea de entender una forma de vida que le era totalmente ajena,
de descubrir en mí un enigma. A pesar de su carácter audaz, había en él un respeto implícito, una especie de temor reverente que lo contenía. Y aunque eso debería haberme hecho sentir segura, me encontraba deseando que rompiera esa barrera, que me mostrara que también me veía como una mujer. A veces, incluso, podía sentir su mirada sobre mí cuando me daba la vuelta para subir al autobús. Y aunque nunca me lo diría, presentía que algo en mí también lo intrigaba. Quizás se preguntaba por qué una mujer que parecía tan normal y tan llena de vida había elegido una vida de reclusión y oración. Quizás, en el fondo, él también sentía que había algo en nuestra relación que iba más allá de las palabras. Así pasaban los días y las semanas, y nuestras charlas se volvían casi un ritual en cada visita mía al pueblo. Aunque no lo admitiría nunca, ese encuentro se había convertido en un motivo de anhelo en mi vida monástica. Mientras realizaba mis tareas en el monasterio, podía ver fugazmente el rostro de Alejandro, su mirada profunda y serena, sus manos fuertes. Era como si, de algún modo, una parte de él se hubiera quedado conmigo, infiltrándose en cada rincón de mi mente y de mi alma. En secreto, soñaba con el día en que tal vez esa distancia respetuosa que él mantenía se desvaneciera y nuestros encuentros se volvieran algo más. La rutina de mis visitas al pueblo se había convertido en un ritual secreto que esperaba con una anticipación cada vez más difícil de ocultar. Aún así, trataba de cumplir con mis deberes en el monasterio con la misma diligencia de siempre, convenciéndome de que mis sentimientos hacia Alejandro eran una prueba de mi fe, una oportunidad de enfrentar la tentación con el alma firme. Durante la mañana, mientras trabajaba en el huerto, sentía cómo el aire fresco y los rayos de sol ayudaban a calmar mi espíritu. Mis manos acariciaban las hojas de las plantas y mis pensamientos volaban, evocando la imagen de aquel joven cuya energía vibrante parecía haberse alojado en mi mente. Me decía a mí misma que solo era una distracción pasajera, un simple juego mental. Sin embargo, conforme pasaban los días, esa imagen se hacía cada vez más persistente, y empezaba a preguntarme si en realidad no estaba escapando de algo que llevaba dentro desde hace mucho tiempo. Finalmente, la tarde llegó, y me dirigí al pueblo para hacer algunas compras necesarias para el monasterio. La caminata hasta la parada del autobús me daba tiempo para calmarme, para recuperar esa compostura que tanto valoraba. Pero al acercarme, no pude evitar que una ligera emoción se apoderara de mí. Alejandro estaría allí en su tienda, tal vez organizando los estantes o ayudando a algún cliente. A veces, cuando él notaba mi llegada, dejaba sus tareas y salía a saludarme, como si aquel encuentro casual fuera algo más para él también. Al entrar en la tienda, lo vi detrás del mostrador, acomodando algunas cajas. Me saludó con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación y yo, aunque intentaba mantenerme serena, no pude evitar devolverle el gesto con un leve temblor en las manos. «Sor Magdalena, ¿qué trae hoy por aquí?», me preguntó con ese tono despreocupado y juguetón que le era tan propio. «Solo un par de cosas para el monasterio, ya sabes, lo necesario», respondí, tratando de mantener mi voz firme mientras mi corazón latía apresuradamente. Pasé los siguientes minutos eligiendo productos básicos, sintiendo su mirada de vez en cuando. Aquella tarde, el lugar estaba casi vacío, y esa intimidad inesperada entre ambos llenaba el aire de una sensación que no sabía cómo manejar. Él, sin decir nada, se acercó al estante junto a mí y comenzó a ayudarme a seleccionar lo que necesitaba. La proximidad de su presencia hacía que me sintiera vulnerable, y su gesto de amabilidad me conmovía más de lo que me atrevía a admitir. Mientras él hablaba de temas triviales como el clima o las noticias del pueblo, yo lo escuchaba atentamente,
pero en mi mente no podía evitar reparar en su juventud, en la vitalidad que parecía emanar de cada uno de sus movimientos. Sus manos grandes y fuertes se movían con agilidad mientras colocaba los productos en una bolsa. Cada palabra suya, cada sonrisa, parecía tener un peso que hacía temblar las paredes de la calma en la que me había refugiado durante tantos años. Cuando finalmente terminé de seleccionar lo que necesitaba, me dirigí hacia la puerta para esperar el autobús. Alejandro, siempre amable, insistió en acompañarme, y ambos nos dirigimos a la parada en un silencio cargado de una extraña familiaridad. No hacía falta hablar. Cada paso que dábamos lado a lado parecía decirnos algo más profundo que las palabras mismas. Al llegar a la parada, me sorprendió verlo detenerse un momento y abrir un pequeño armario detrás del mostrador. Observé con curiosidad cómo, con un ligero rubor en el rostro, sacaba un ramo de flores cuidadosamente envuelto en papel. Veía en sus ojos un brillo especial, ese tipo de mirada que había aprendido a reconocer, una mezcla de admiración y timidez. «Sor Magdalena, estas son para usted», dio, extendiéndomelo el ramo con una sonrisa temblorosa. Sentí cómo mi rostro enrojecía y mis manos empezaron a sudar de la pura sorpresa. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme tranquila, el simple hecho de ver a Alejandro con ese ramo en sus manos hacía que mi corazón latiera como nunca antes. Intenté tomar las flores, pero mis manos temblaban tanto que me detuve. Una oleada de emociones me invadió. Sorpresa, nerviosismo y una mezcla de dulzura y atracción que me dejó inmóvil. «Alejandro, yo no sé qué decir», balbuceé, incapaz de encontrar las palabras correctas. Mi voz salió entrecortada y, por primera vez, me sentí sin respuestas, sin esa certeza que siempre había tenido como escudo. Él, al ver mi reacción, esbozó una leve sonrisa, pero noté un destello de desilusión en su mirada. Sin embargo, como era de esperar en él, Alejandro trató de disimular, bajando la vista y diciendo en voz baja: «No pasa nada, Sor Magdalena. Solo pensé que le alegraría recibirlas, pero entiendo». Vi cómo se encogía de hombros y forzaba una sonrisa, haciendo un esfuerzo por no mostrar el desconcierto en sus ojos. En ese instante, una punzada de arrepentimiento me atravesó el pecho. Y, aunque quise decir algo para explicarme, el autobús llegó justo en ese momento. Subí rápidamente, sintiendo que mis pensamientos se arremolinaban, y desde la ventana lo vi despedirse con una mano y una expresión que no supe descifrar. El camino de vuelta al monasterio fue una mezcla de emociones. Me reprochaba por no haber aceptado aquel gesto tan sincero, por haber permitido que el miedo me paralizara. Alejandro solo había querido expresar su afecto, su amabilidad. Y yo, sin querer, lo había herido. Me preguntaba si al día siguiente me vería con los mismos ojos, o si mi rechazo había cambiado algo en nuestra relación. Mis pensamientos revoloteaban de una emoción a otra, entre la atracción que sentía por aquel joven y el temor a lo desconocido. Esa noche, mientras estaba en mi celda, el recuerdo de su rostro decepcionado y sus manos ofreciendo aquellas flores invadieron mis pensamientos como un susurro persistente, algo que no podía ignorar. Después de aquel día en que Alejandro me entregó las flores, el recuerdo no dejó de rondar mi mente. Había algo en ese gesto suyo, en esa mezcla de timidez y valentía, que encendió en mí un sentimiento nuevo, inesperado. Con el paso de los días, mi deseo de volver a verlo creció, y así, sin más motivo que ese impulso, decidí regresar al pequeño pueblo. Llegué temprano y, después de un tiempo, sentada en el banco frente al comercio de Alejandro, le preparé un pequeño pastel de manzana que había horneado esa misma mañana. No era gran cosa, pero era mi manera de devolverle el gesto amable que él había tenido conmigo.
Cuando entré, Alejandro estaba organizando algunas cajas detrás del mostrador. Al verme, su rostro se iluminó de sorpresa y alegría, y no pude evitar sonreír. También me acerqué, sosteniendo el pastel envuelto en una sencilla servilleta, y se lo ofrecí con una tímida sonrisa. «Te traje esto, Alejandro. Lo hice pensando en ti», le dije, sintiendo el rubor subir a mis mejillas. Alejandro se quedó mirándome unos segundos con los ojos muy abiertos, y luego, sin decir nada, aceptó el pastel con una sonrisa que no lograba ocultar su emoción. «No tenías que molestarte», susurró al fin. «Pero agradezco mucho el gesto». Y aunque intentaba ocultarlo, el leve rubor en sus mejillas lo traicionaba. Sonreí, sintiendo cómo la distancia entre nosotros parecía desaparecer en el pequeño espacio del mostrador. «Es solo un detalle», le respondí suavemente. «Después de todo, me han dicho que un buen pastel endulza el alma y pensé que te vendría bien». Alejandro soltó una pequeña risa, un sonido que resonó en el espacio reducido de la tienda y que me hizo sentir cálidamente acogida, como si en ese momento fuera la única persona en su mundo. Sin dejar de mirarme, quitó cuidadosamente el paño que cubría el pastel y tomó un pequeño trozo, probándolo con curiosidad. Yo lo observaba atentamente, esperando su reacción. Y cuando vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa de aprobación, mi corazón dio un vuelco. «Está delicioso, realmente delicioso». «Gracias, hermana», murmuró con sinceridad. Aún no me acostumbraba a que me llamara hermana en esos momentos tan cercanos. Era un recordatorio de mi vocación, pero a la vez, su voz suave y el modo en que me miraba hacían que ese título sonara casi íntimo. Nos quedamos en silencio por unos instantes, compartiendo esa sensación de complicidad que se había formado entre nosotros. Y sin saber bien cómo, me encontré recibiendo flores. Y aunque no supe cómo reaccionar en ese momento, no dejé de pensar en lo amable que fuiste. Noté que él se sonrojaba aún más y apartaba la vista, como si le costara asimilar lo que le estaba diciendo. Era extraño sentirme de este modo vulnerable, y a la vez llena de una emoción que no recordaba haber experimentado. Pero Alejandro me miró de nuevo, esta vez con una ternura que me desarmó por completo. «Siempre quise decirte que, desde que te conocí, he sentido que eres alguien muy especial. Hay algo en ti, algo que no logro entender del todo, pero que me inspira». Esas palabras resonaron en mi pecho, haciéndome sentir como si algo hubiera despertado en mí. El corazón me latía rápido, como si estuviera a punto de saltar de mi pecho. Sin pensarlo demasiado, me acerqué a él, y sin que ninguno de los dos lo planeáramos, nuestras manos se rozaron por un breve momento. Ese pequeño contacto fue suficiente para que ambos nos miráramos con un nuevo entendimiento. Una cercanía que no necesitaba palabras. En ese momento me di cuenta de que había algo entre nosotros, algo que iba más allá de cualquier lógica. Nos acercamos un poco más, y yo me sentí incapaz de detener ese impulso que crecía en mi interior. Finalmente, Alejandro alzó la mano, y con una suavidad que me sorprendió, la colocó en mi hombro. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su respiración y mi cuerpo tembloroso y nervioso respondía, de un modo que no podía controlar. Sin saber bien cómo, nuestros rostros se acercaron y nuestros labios entraron en un beso breve, suave, cargado de una ternura que jamás había conocido. Nos separamos de inmediato, ambos sonrojados y sin saber qué decir. Sin embargo, ese pequeño momento de intimidad había sido suficiente para que mi corazón se llenara de una alegría extraña, como si hubiese encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Nos miramos un instante más y luego, sin querer romper ese vínculo que habíamos creado,
Alejandro me envolvió en un abrazo. Fue un gesto cálido, sincero, y al sentir la firmeza de su cuerpo y su calidez, me di cuenta de cuánto necesitaba ese consuelo, esa cercanía. Nos quedamos en ese abrazo, sintiendo el calor del otro, sin prisa por soltarnos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo se detenía, que todas las preocupaciones y responsabilidades que solían pesarme se desvanecían en su presencia. Alejandro, con su juventud y su frescura, había traído a mi vida un sentimiento de ligereza, de ternura que nunca antes había experimentado. Después de unos momentos nos soltamos, todavía tímidos, y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Había en su mirada algo que no podía describir, una mezcla de admiración, nerviosismo y una pizca de asombro. Él era tan joven y, sin embargo, en esos ojos pude ver un entendimiento profundo, una conexión que trascendía las palabras y las etiquetas. No éramos un joven y una monja. En ese instante, éramos dos almas que se reconocían en un silencio compartido. «Hermana», murmuró apenas audible, como si le costara articular sus pensamientos. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Sonreí levemente, tratando de transmitirle calma, a pesar de que dentro de mí una tormenta de emociones se desataba. Sabía que era una situación difícil, que nuestros caminos no estaban destinados a cruzarse de esta forma. Pero también sentía que había algo en este momento que debía aceptar, una experiencia que no podía negar. «Alejandro, a veces la vida nos lleva a lugares que nunca imaginamos», le respondí con la voz suave, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Quizás solo tenemos que vivir el presente, sin preocuparnos por lo que vendrá después». Él asintió y, por un instante, parecía querer decir algo más. Pero, en lugar de palabras, sus ojos se iluminaron con una emoción sincera y vulnerable. Y sin decir nada, simplemente tomó mis manos y las besó con delicadeza. Ese gesto, simple pero lleno de significado, hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sentí una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. Y aunque sabía que mi vida en el convento no me permitía seguir ese impulso, en ese momento me dejé llevar, permitiéndome ser vulnerable y aceptar lo que sentía. Cuando llegó el momento de despedirnos, ambos nos miramos con cierta tristeza, como si comprendiéramos que esta despedida era temporal, pero necesaria. Alejandro tomó el pastel que le había traído y me regaló una última sonrisa. Una sonrisa que se quedaría grabada en mi mente durante mucho tiempo. Salí del local y caminé hacia la parada de autobús. Mientras esperaba, miré hacia la tienda una última vez y vi a Alejandro, desde la distancia, degustando el pastel que le había preparado con tanto cariño. Fue un momento de paz y satisfacción al ver que apreciaba aquel pequeño gesto. Y, mientras el autobús llegaba y me subía, supe que estos encuentros seguirían marcando mi vida de una manera especial. Durante el camino de vuelta, miré por la ventana hacia el paisaje que pasaba rápidamente, y mis pensamientos volvían una y otra vez a nuestro encuentro, al calor de su abrazo, al toque suave de sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si algo en mi interior hubiese despertado de un largo letargo. Me preguntaba qué pasaría la próxima vez, y aunque sabía que había muchas cosas que aclarar, decidí dejar que el destino guiara nuestros pasos. Mientras el autobús se alejaba de aquel pequeño pueblo, supe que una parte de mí siempre estaría ligada a la Alejandro, y que nuestro vínculo, fuera cual fuera el desenlace, era algo que llevaría conmigo para siempre. No podía engañarme más. Esta vez venía al pueblo solo para ver a Fit y Alejandro. Durante los días posteriores a nuestro último encuentro, su imagen me perseguía a cada instante, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Tomé el autobús, sintiendo en el pecho una mezcla de emoción y nerviosismo
sabiendo que él estaría ahí en su tienda y que no tenía ninguna excusa más allá del simple deseo de volver a verlo. Al llegar, lo encontré organizando unos productos en las estanterías. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que encendió algo en mí. Nos saludamos y él, entre palabras casuales, me invitó a quedarme un rato más. «Hermana María, ¿te gustaría acompañarme? Tengo una botella de vino que he guardado para una ocasión especial», dijo algo tímido. Sentí una chispa de emoción y acepté, sabiendo que en ese gesto dejaba de lado cualquier formalidad. Nos sentamos en un rincón improvisado y Alejandro llenó 2 copas de vino. Alzamos nuestras copas y brindamos, sin decir nada, pero compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Poco a poco, nuestras miradas se hicieron más profundas, sin necesidad de hablar. Comprendí lo que iba a suceder. Alejandro se inclinó hacia mí, y en silencio, nos dejamos llevar hasta que nuestros labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y promesas silenciosas. Fue un momento que guardaría en el rincón más íntimo de mi corazón. No fue como la última vez que nos besamos. El vino había derribado por fin nuestros muros. Alejandro me puso la mano en el cuello. Era muy fuerte, pero también de lo más tierna. Nos besamos como amantes. No fue como un inocente beso adolescente. Todo lo que había fuera de la tienda dejó de existir. Después de disfrutar de nuestros labios, Alejandro se levantó y cerró la puerta principal, bajando las cortinas. Solo 2 velas iluminaban la habitación. Alejandro volvió a acercarse a mí. No me di cuenta de que se había quitado la camiseta. Sin proponérmelo, alargó sus brazos por sus tensos músculos abdominales. Sentí una tensión en el cuerpo que nunca antes había sentido. Alejandro apagó las velas y, en silencio, empezó a liberarme de la ropa. No me importó. Estaba dispuesta a todo con aquel joven. Ya no me importaba nada, solo el amor, el tan esperado amor que solo un hombre podía despertar. Alejandro, cuando estaba completamente desnudo, apenas podía ver el contorno de su cara. Su acción iluminada solo por la luz de la linterna que brillaba a través de la parte de la ventana no cubierta por las cortinas. Estaba tan seguro y silencioso como siempre. El joven me levantó en brazos, de modo que quedé horcajada sobre su cuerpo con las piernas. Me llevó hasta la pared, me apoyó contra la pared de madera de la tienda y entonces, completamente desnudos, nos sumergimos en un abismo de pasión y placer. Era la primera vez para mí. Sabía que me dolería, pero no me asustó en absoluto. Grité. Cuando Alejandro entró en mi portal, seguía en silencio, pero cuando empezó a ejecutar una danza primitiva, no pude mantener la compostura. Me arañó la espalda con las uñas. Alejandro no reaccionó. Era como si hubiera encontrado el único sentido de la vida. Los movimientos amorosos de su cuerpo, la tensión eran máximas y Alejandro se acercaba al clímax. Podía sentir no solo el pulso de su corazón, sino también algo más abajo. «¿Cuántas veces ha terminado?», pregunté. «No lo sé, perdí la cuenta», respondió. No me importaba, estaba disfrutando increíblemente del momento en el que me encontraba. Cuando Alejandro salió de mí, me abrazó con fuerza y nos acomodamos en el sofá cerca de la entrada. Ya pasaba de medianoche. Mi ausencia del monasterio probablemente no había pasado desapercibida, pero no me importaba en absoluto. No quería abandonar las paredes de la tienda, que se habían convertido en mi nuevo templo personal. Permanecimos tumbados en silencio durante un par de horas, tras las cuales el chico tendió una sábana, me puso una almohada y nos quedamos dormidos. La mañana comenzó con nosotros repitiendo exactamente lo que habíamos hecho la noche anterior. Cuando se acercaba la hora de comer, empecé a tacer las maletas para el camino. Por primera vez en tanto tiempo,
Volvimos a tablar. «Te espero lo antes posible», dijo Alejandro. «Estaré allí en cuanto pueda», dije emocionada. Subí al autobús y miré por la ventanilla hacia la tienda. No me importaba cómo justificaría mi ausencia del convento. Solo me importaba cómo escaparía de él de nuevo.